Nosotros como lectores siempre estamos buscando aquella próxima gran historia, aquella que nos emocione, que nos encante, que nos haga sentir algo, al mismo tiempo que también buscamos nuevos autores, aquellos que nos lleguen a encantar con su prosa, que nos guste la forma en la cual escriben. Sin embargo, hay veces en las que nos olvidamos que ya existen autores los cuales hemos leído y nos ha encantado la forma en la que escriben, cómo construyen a sus personajes, cómo crean sus mundos. Es por eso que el día de hoy les traigo una lista de autores de los cuales ya he leído 1 o 2 libros y de los cuales espero estar leyendo más libros en el futuro. El primer autor en esta lista es uno que hace un par de años fue bastante famoso por esta saga de libros que sacó. Su libro más famoso de esta saga fue el que les voy a enseñar a continuación, y este autor es nada más y nada menos que Dan Brown, escritor de El Código Da Vinci. Este ha sido mi primer y único libro que he leído de este autor y honestamente lo disfruté mucho. Todas las intrigas, todos los misterios en los cuales se ven envueltos los personajes en este libro, de verdad te hacen pasar un rato bastante ameno. Sé que este libro es el segundo o tercero de una saga de libros en el cual tenemos como protagonista a Robert Langdon, pero que sin embargo cada uno de estos libros poseen un misterio diferente y por lo tanto se pueden leer de forma individual, sin ningún orden. Yo personalmente disfruté mucho leyendo este libro y honestamente estoy muy emocionada por leer otros libros de la saga, especialmente Ángeles y Demonios, el cual creo que, si no me equivoco, sería el primero de la saga, pero no estoy muy segura. El siguiente autor también es un autor muy famoso y reconocido, sobre todo en el género en el cual se maneja, que es el thriller. Tengo entendido que ha escrito varias novelas a lo largo de su vida, pero hasta ahora yo simplemente he leído una, y el autor del cual les estoy hablando no es nada menos que John Grisham, y el libro que me leí de él fue El Intermediario. Este libro va sobre Joel Beckham, el cual antes de ser arrestado era un famoso abogado. Sin embargo, un día se pone a hacer negocios los cuales ponen en peligro la seguridad de su propio país, y es por eso que deciden apresarlo. Sin embargo, unos años después es liberado y lo llevan a vivir a Italia bajo una nueva identidad secreta. Pero honestamente esto le trae más problemas que cualquier otra cosa, debido a que ahora no solo la agencia de inteligencia de su país lo persigue, sino que también es perseguido por otras agencias de inteligencia de otros países con el fin de conseguir aquel secreto que él posee, o en el peor caso asesinarlo con tal de que ese secreto no se sepa. Personalmente yo al empezar este libro no le tenía mucha fe, no me gustaba mucho el protagonista y tampoco estaba muy convencida del estilo de escritura del autor, pero posteriormente, mientras fueron avanzando las páginas, me fue gustando aún más la historia. No puedo decir que Joel Beckham sea mi protagonista favorito, pero aún así, incluso si no me encantó como protagonista y definitivamente no me agrada como ser humano, encontré bastante entretenida su historia y en ciertos puntos llegué a sentir bastante empatía por su situación. Y fue debido a este libro que decidí leer otras obras del autor. Sin embargo, no estaba muy segura de qué libro escoger a continuación, porque no sé si sepan, pero John Grisham tiene varios libros escritos. Sin embargo, buscando en la biblioteca de mi casa encontré el siguiente libro, el cual es El Rey de los Pleitos, también escrito por John Grisham. Y lo que más me llamó la atención fue este pequeño párrafo que está escrito aquí, que dice: una historia en la que el villano y el héroe son la misma persona, un hombre con una peligrosa debilidad por el poder. Y ya después de haber leído esa frase escrita por el Publisher Weekly, definitivamente este libro me llamó bastante la atención. La razón por la cual me gustó tanto El Intermediario fue porque el autor fue capaz de hacer que yo empatizase mucho con la historia de un protagonista que honestamente no le tenía mucho cariño, pero que aún así hizo que la historia fuese muy interesante, y que, siendo honesta, si hubiese sido otra persona como protagonista, no encuentro que la historia hubiera sido tan entretenida. Es por eso que le tengo bastante fe a este libro, debido a que, por lo que he podido ver, parece seguir la misma fórmula del anterior. El siguiente autor en esta lista es uno del cual honestamente yo antes nunca había escuchado hablar, hasta que me topé con una de sus novelas, y el autor del cual les estoy hablando es nada menos que Frederick Forsyth con su novela El Afgano. Este
Este libro nos narra la historia de un ex miembro de las Fuerzas Aéreas de Gran Bretaña, el cual un día es seleccionado para infiltrarse en una de las mayores organizaciones terroristas del mundo, conocida como Al-Qaeda. Y su objetivo al infiltrarse en este grupo es evitar un ataque terrorista por parte de este grupo, el cual, según las propias palabras del mismo grupo, podría llegar a superar en impacto a lo que fue el 11 de septiembre. Yo me acuerdo que cuando leí este libro estaba súper enganchadísima, lo cual honestamente tiene todo el sentido del mundo porque el autor tiene una forma bastante adictiva de escribir su libro, de forma que hace que no quieras parar de leer y que quieras seguir y seguir leyendo. Personalmente de este autor no hay ningún libro en particular que me interese más que cualquier otro, pero aún así es un autor que me gustaría leer más obras de él. Honestamente siento que cualquier obra que lea de él me terminará gustando por ese estilo tan adictivo que tiene el autor en su forma de escribir, y es por eso que he decidido añadirlo a esta lista. El siguiente autor en esta lista es uno al cual yo llegué a conocer gracias a una de mis booktubers favoritas, la cual precisamente estaba recomendando este libro que les voy a mostrar ahora. Y el libro del cual les estoy hablando no es nada menos que El guerrero a la sombra del cerezo, escrito por David B. Hill. Este libro nos cuenta dos historias en paralelo, las cuales ya al final de la obra terminan entrelazándose. Una de las historias de este libro está centrada en Seizo Ikeda, el cual es un joven señorito, el cual es el único superviviente de su clan, y la única razón por la cual él pudo sobrevivir fue porque uno de los samuráis, los cuales estaban bajo el mando de su padre, logró sacarlo de su casa antes de que ésta fuera totalmente invadida. Durante el libro vamos a seguir la historia de Seizo en busca de convertirse en un gran samurái con el único objetivo de vengar a su familia y restaurar el honor de su clan. Por otro lado, seguimos la historia de Ekei Inafune, el cual es un médico que se ve envuelto en muchas intrigas políticas de la época, y su objetivo durante todo el libro es infiltrarse a uno de los clanes más poderosos del país con el fin de evitar que suceda una nueva guerra. Honestamente, la razón por la cual me interesó este libro fue porque su trama en cierta medida me recordaba mucho a uno de mis animes favoritos, el cual es Samurai X. Sin embargo, si bien ambas historias tienen ciertas similitudes, como el hecho de que sus protagonistas son samuráis, las historias siguen caminos completamente distintos. Este libro verdaderamente es totalmente adictivo, se los recomiendo al 100% si a ustedes les gusta leer ficción histórica. La forma que tiene de escribir el autor hace que la lectura sea bastante fácil y amena, y en ciertos puntos bastante rápida de leer, lo cual, si ustedes son consumidores del género de la novela y ficción histórica, sabrán que este rasgo no es muy común en este tipo de historias. De este autor hay varios libros que me interesan, pero el que más me llama la atención y el que espero que próximamente esté siendo una de mis lecturas es el libro 8 millones de dioses. Esta historia se centra en el padre Martín Ayala, el cual tras varios años tiene que volver a Japón debido a que han habido misteriosos asesinatos de misioneros en el país, y se le ha asignado la misión de descubrir y resolver quién está cometiendo estos asesinatos en contra de los misioneros. Pero para asegurar el bienestar y la protección de este padre, al llegar a Japón se les ha asignado un guardaespaldas, el cual es Kudo Kenjiro, quien es un samurái rural, el cual no posee gran fortuna, sino que su familia es bastante pobre, y con el fin de conseguir cierto dinero para mantener a su familia, decide aceptar esta misión de proteger a este padre cristiano. El siguiente autor en la lista es uno de mis autores chilenos favoritos, del cual hasta ahora únicamente me he leído 2 libros, y este autor es nada menos que Guillermo Pardex. El primer libro que me leí de él fue Un veterano de 3 guerras, en el cual se nos narra la historia de José Miguel Varela, un joven abogado y oficial, el cual se ve involucrado en las 3 guerras más importantes que ha tenido Chile durante ese momento. Durante todo el libro se nos va narrando todas las experiencias y vivencias que va teniendo nuestro protagonista a lo largo de la Guerra del Pacífico,
las campañas en la Araucanía y la Guerra Civil de 1891. Si tú eres gran fan de la historia chilena, sobre todo del periodo de la segunda mitad del 1800, yo creo que este libro te va a gustar mucho, debido a que este libro está basado en hechos reales, los cuales se extrajeron del diario de vida de este personaje histórico, José Miguel Varela, en el cual va dejando registro de todas las vivencias que tuvo que experimentar durante este periodo tan icónico de la historia chilena. El otro libro que leí de este autor es El rey del Salite que derrotó a Balmaceda. Este libro es una crónica de lo que sería la vida de John North, el cual fue un importante magnate y empresario británico que tenía grandes inversiones en las salitreras al norte de Chile. El libro nos cuenta un poquito sobre toda la vida de John North, sin embargo está más centrado en su participación en todo lo que fue la Guerra Civil de 1891, como este supuestamente orquestó y financió gran parte del partido contrario a Balmaceda. Si bien el título dice que fue el rey que derrotó a Balmaceda, yo no diría que fuera tanto así, pero aún así su participación fue de bastante importancia para lo que sería toda esta campaña en contra del presidente de esa época. Honestamente, de este autor no tengo un libro en específico del cual quiera leer. He visto que tiene varios que me llaman la atención y se los recomiendo mucho si a ustedes les gusta bastante lo que sería la historia chilena, debido a que todos sus libros están enfocados en cierta medida en lo que serían eventos importantes para lo que sería la historia chilena. El siguiente autor de esta lista es uno que ya mencioné en un video previo, en el cual mencionaba las lecturas que quería hacer este 2026, y uno de estos libros era Inés del alma mía, de la autora Isabel Allende. En este libro se nos narra la historia de Inés de Suárez, la cual fue una mujer muy importante en la historia chilena debido a que su participación fue muy importante para todo lo que fue la conquista y la fundación de lo que es el Reino de Chile. Lo único que les puedo decir de esta autora es que verdaderamente su forma de escribir es increíble. Yo no entiendo por qué no la había leído antes. Este libro, al tenerlo reciente, tengo bastante fresca en la memoria todo lo que sería la historia y me trae aún más emoción y ganas de leer más libros de la autora. Sé que esta autora tiene varios libros, tengo entendido que tiene una trilogía de fantasía, y yo creo que en el momento en que vuelva a leer Isabel Allende voy a partir por esa saga de fantasía, aunque si ustedes tienen alguna otra recomendación de otro libro de Isabel Allende que debería leer, estaría muy feliz de recibir sus recomendaciones en los comentarios. El siguiente autor de esta lista es uno del cual también es bastante conocido y del cual hasta ahora he leído únicamente 2 libros. Y estoy hablando de nada más y nada menos que H.G. Wells. El primer libro que leí de este autor fue El hombre invisible, el cual, siendo completamente honesta con ustedes, no me gustó mucho. No llegué a conectar demasiado con la historia. El protagonista verdaderamente se me hacía insufrible. Honestamente hubieron varias veces en las que me planteé no seguir con este libro porque verdaderamente no me estaba gustando demasiado la historia, pero finalmente decidí leérmelo completo y, como les digo, no ha sido una de mis mejores lecturas. No es un libro que yo personalmente se lo recomendaría. El protagonista por momentos puede llegar a ser bastante insufrible y repetitivo en ciertos puntos, y a mí personalmente me terminó dejando bastante hastiada. Después de esta catastrófica experiencia con El hombre invisible, pensé en no leer más de este autor, pero gracias a Dios que sí lo hice, porque leí uno de mis libros favoritos, el cual es La guerra de los mundos. Este libro sé que tiene una película interpretada por Tom Cruise, creo, pero yo honestamente no la he visto y dudo que sea mejor que el libro, porque este libro es verdaderamente increíble. La forma en la cual está contado este libro es verdaderamente maravillosa. El protagonista de este libro también es muy bueno. Fue bastante entretenido seguirlo por todas las etapas de su travesía y ver cómo él se desenvolvía
en las distintas situaciones que se iban presentando a lo largo de este libro es verdaderamente maravilloso. Otra cosa que me gustó de este libro son las ilustraciones que trae. El estilo de dibujo verdaderamente es simplemente maravilloso y en algunos momentos como bastante oscuro, y creo que acompaña bastante bien a la temática que sería de este libro. Y si bien no los quiero spoilear, debo decir que este libro tiene uno de los mejores finales que he leído. Definitivamente es uno de mis finales favoritos que he llegado a leer en un libro, y honestamente solo por aquel final deberían estar leyendo este libro. De este autor tengo varios libros que quiero leer, pero hay un libro en específico al cual le tengo echado el ojo y me gustaría que sea el próximo libro que lea de este autor, y este libro sería La máquina del tiempo. Honestamente, ya por el título básicamente se entiende de qué se trata, no creo que haya mucho que explicar, pero sí me gustaría recalcar que este autor es muy conocido por hacer bastante crítica social a través de sus libros, lo cual personalmente para mí quedó bastante evidenciado en los dos libros que he leído de él, más en el de La Guerra de los Mundos que en El Hombre Invisible, pero aún así ambos poseen una fuerte carga de crítica social, y es precisamente por esa razón por la cual estoy tan emocionada de leer La máquina del tiempo, porque no solo es una historia de viajes en el tiempo, por así decirlo, sino que también está catalogada como novela distópica. Entonces yo creo que en este libro el nivel de crítica social que vamos a encontrar es verdaderamente fuerte y yo estoy bastante emocionada por ello. El siguiente autor en esta lista también apareció en el video de libros que quiero leer este 2026 y precisamente ya me leí ese libro que quería leer, y estoy hablando de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Ya después de haber leído este libro logro entender por qué es tan importante para lo que sería el área de la filosofía política y por qué Nicolás Maquiavelo llegó a ser un autor tan renombrado en su época, llegando a ser influyente incluso en la época actual. Básicamente aquí Nicolás Maquiavelo escribe un manual de qué cosas sí se deben hacer y qué otras cosas no se deben hacer en caso de que tú seas un líder de una nación no democrática. Por favor, no piensen que el libro no me gustó, porque verdaderamente yo sí disfruté leyéndolo y siento que varias de las cosas que Nicolás Maquiavelo dice tienen bastante sentido en lo que sería su contexto y para quién va dirigido, pero honestamente siento que este libro actualmente se ha popularizado demasiado en nuestra época por las razones incorrectas, y varios comentarios que he leído respecto a este libro son de personas que mencionan que han usado varios de los consejos que menciona Maquiavelo en este libro y los aplican en su vida diaria o en sus roles como líderes. Y personalmente no siento que esa sea la función que busca cumplir este libro, y la razón por la cual menciono esto es debido a que vi un video de YouTube en la cual mencionaban que si uno quería hacerse la imagen completa sobre los pensamientos políticos que tenía Nicolás Maquiavelo, no solo bastaba con leerse El Príncipe, sino también otro de sus libros, el cual es Discursos sobre la primera década de Tito Livio, el cual básicamente sería lo mismo que El Príncipe, pero en vez de ser lo que yo llamo el manual del buen dictador, este otro libro en teoría sería el manual de la correcta democracia, por así decirlo, en el cual Nicolás Maquiavelo nos habla más a profundidad sobre las repúblicas libres y cuáles son los pasos correctos a seguir para que éstas funcionen. Y honestamente es debido a ese video en el cual explicaba que para entender completamente el pensamiento político de Nicolás Maquiavelo era necesario leer ambos de estos libros. Es por ello que deseo leer Discursos de Tito Livio, con el fin de hacerme una imagen más completa de lo que sería el pensamiento de Maquiavelo respecto a estos temas. Y también es la razón por la cual no quiero subir todavía al canal una reseña sobre El Príncipe, porque me gustaría hacer una reseña en conjunto de los dos libros, analizándolos ambos al mismo tiempo y viendo los distintos puntos que comparten o en qué partes se diferencian cada uno. El siguiente autor de esta lista es uno que leí a inicios de este año y es Orson Scott. El libro que me leí de él fue El Juego de Ender, y
Personalmente me gustó bastante lo que sería toda la trama política militar que aborda el libro. Sé que este pertenece a una saga de libros en el cual vamos explorando un poquito más el universo en el cual está inserto Ender. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Me llama mucho la atención seguir leyendo más libros sobre la historia de Ender y quiero meterme mucho más a profundidad en esta historia. Y es por eso que Orson Scott está en esta lista. El siguiente autor de esta lista es, de nuevo, otro que está en el video de libros que quiero leer este 2026 y es Jean-Marie Auel. Una disculpa si lo dije mal, soy horrible con el tema de los nombres. Pero bueno, el único libro que he leído de esta autora hasta ahora ha sido El clan del oso cavernario, el cual es el primer tomo de la saga Los hijos de la tierra. Lo único que voy a decir de este libro es que verdaderamente me fascinó. Tiene unos detalles que no son del todo históricamente precisos, pero de los cuales me gustaría hablar más a profundidad en la reseña. No es que haya sido culpa per se de la autora, sino más bien que en la época en la cual ella lo escribió, estos datos al parecer todavía no estaban disponibles. Pero quitando de lado esos temas de rigurosidad histórica, el libro verdaderamente es excepcional, muy bueno, es bastante adictivo, te llama la atención y básicamente no te suelta. Yo este libro creo que me lo terminé en 2 días y verdaderamente me costó mucho soltarlo el primer día y ya después seguirlo el siguiente. Y es por eso que estoy tan emocionada con seguir con los otros libros de esta saga. Tengo entendido que esta saga son los únicos libros que ha escrito esta autora, lo cual verdaderamente para mí es bastante triste debido a que me encanta su estilo de escritura y siento que cuando termine con esta saga voy a quedar con cierto vacío emocional, el cual verdaderamente va a ser bastante difícil de rellenar. No sé si lo mencioné antes, pero este libro sigue la historia de Ayla, la cual es una niña cromañón que termina perdiendo a sus padres debido a un terremoto, pero un día se encuentra con una tribu de neandertales, los cuales deciden adoptarla e incluirla a su propio clan. Sin embargo, debido a no solo las diferencias físicas y anatómicas, sino también mentales y evolutivas que tienen los neandertales con los cromañón, hace bastante difícil que Alia se termine integrando a lo que sería la dinámica del grupo. El siguiente autor de esta lista es Cass Morgan, escritora del libro Los 100. El libro de Los 100 yo lo leí porque antes de él había visto la serie de Los 100. Creo que hasta ese momento había solamente hasta la temporada 2, 3, no estoy segura. Pero honestamente yo llegué al libro porque era muy fan de la pareja de Bellamy y Claire. Posteriormente me enteré de que esa serie estaba basada en una serie de libros y que en los libros esta pareja sí era canon, lo cual en la serie nunca llega a ocurrir. Y dije, bueno, no se hable más y me lancé a leer el primer libro. El libro de Los 100 yo lo leí hace ya bastante y lo tenía ya olvidado hasta que me encontré que tenía en la estantería la segunda parte, que serían Los 100, día 21, en la cual aquí seguimos con la historia de todos los personajes que vimos en el primer libro. Honestamente yo ya me había olvidado de esta saga, pero en el primer libro no vemos mucha interacción de lo que sería la pareja por la cual yo había empezado a leer esta serie, lo cual son estos dos. Entonces dije, bueno, por algo empezamos esta serie, o sea, ya sé que han pasado varios años, pero dije, bueno, terminémosla, ya que empezamos por un propósito, no lo hemos cumplido todavía, entonces vamos a por ello. Entonces, el siguiente libro que quiero leer de esta autora es precisamente este. Lo único que les puedo decir de este libro es que es la parte 2 de lo que sería el tomo 1 de Los 100 y que, dato curioso, el primer libro solo abarca el primer capítulo de la serie. Si se han visto Los 100 y les interesa, bueno, aquí les dejo la recomendación. Ya para cerrar, tengo un autor con el cual honestamente estoy haciendo trampa, porque no son ni 1 ni 2 libros que me he leído de él, sino que son 3, debido a que esta es una trilogía. Y del autor de quien les estoy hablando es Patrick Ness, escritor de Chaos Walking. Yo honestamente no entiendo por qué esta no es una saga de ciencia ficción infantil más popular. Verdaderamente los libros son bastante buenos. Si hubiera que atribuirle una razón
a por qué estos libros no son tan famosos debe ser la película, la cual está protagonizada por Tom Holland por si acaso. Por lo que tengo entendido, la crítica no la puntuó muy bien y también su desempeño en taquilla no fue el mejor, y es por eso que no siguieron haciendo más películas sobre la segunda y tercera parte de esta saga. En esta trilogía tenemos como protagonista a Tom Holland, el cual es un jovencito que vive en un pequeño asentamiento en un nuevo planeta que ha sido recientemente colonizado por los seres humanos, pero este asentamiento tiene dos curiosidades. La primera es que nada más llegar los colonos a este planeta, las mujeres supuestamente empezaron a morir y nadie sabe lo que pasó. Y la segunda curiosidad de este asentamiento es que las personas que viven en él, los cuales, debido a lo que expliqué anteriormente, son puros hombres, no pueden tener secretos entre ellos, debido a que en este planeta los pensamientos no son algo privado, sino que son más bien una masa encima de tu cabeza, la cual puede ser vista por cualquier persona. No sé si me expliqué muy bien, definitivamente Patrick Ness lo explica mucho mejor que yo en su libro, y es por eso que tienen que leer esta trilogía para que puedan descubrir, en primer lugar, por qué en este planeta los pensamientos no pueden ser privados, por qué todas las personas pueden verlos a tu alrededor, y en segundo lugar, ¿qué fue lo que les pasó a las mujeres? ¿Llegó una plaga la cual solo erradicó a las mujeres? ¿Fueron los nativos de este planeta quienes las asesinaron o terminó siendo otra cosa? Es por eso que les recomiendo mucho que lean esta saga. Verdaderamente a mí me gustó bastante. Es una de las trilogías de ciencia ficción juvenil que yo he leído que más me ha gustado y verdaderamente se las recomiendo mucho. Sin embargo, parece que me fui por las ramas hablando mucho sobre esta trilogía, pero el libro que no he leído de este autor y que me gustaría leer es Un monstruo viene a verme, escrito por Patrick Ness, obviamente. No creo que les tenga que explicar mucho de este libro, debido a que siento que el título se explica por sí solo. Y también está el hecho de que este libro tengo entendido que es el libro más popular que tiene este autor, principalmente porque se hizo una película de este libro, la cual, a diferencia de la de Chaos Walking, esta sí tuvo gran aceptación por parte de la crítica y le fue bastante bien en taquilla. Personalmente esta es una historia que me emociona mucho, pero al mismo tiempo me da un poquito de temor leerla debido a la popularidad que tiene este libro. Personalmente para mí el hype siempre ha sido mi peor enemigo y no quiero entusiasmarme tanto con este libro de tal manera que finalmente me termine decepcionando. Es por eso que voy así como media dudosa y no tengo grandes expectativas, pero aún así me gustaría leerlo. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme si alguno de ustedes ha leído alguno de estos autores, si ha leído alguno de los libros que llegué a mencionar durante este video, o si tienen algún libro de alguno de estos autores que me quieran recomendar, por favor pónganlo en la cajita de comentarios. Yo verdaderamente estaría muy feliz de recibir sus recomendaciones. Y creo que eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo. Bye.